Muy bien, vamos a dar inicio entonces con nuestra reunión. Vamos a ir a Dios en oración, le vamos a rogar a nuestro Padre Celestial que nos permita comprender su palabra, entenderla, también para que las alabanzas que hemos de entonar como iglesia puedan ser agradables delante de su trono. Vamos a comenzar en oración entonces. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el bendito nombre de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le rogamos, Padre, en esta tarde, que esta adoración que hemos de entonar pueda ser agradable a usted, pueda ser dulce a usted, pueda ser olor fragante, Señor, no solamente nacido de labios, sino también de un corazón puro, Señor, también de actitudes que quieran agradarle, de decisiones que quieran agradarle a nuestro corazón, entendiendo, Padre amado, que la adoración no es solamente una alabanza, sino es todo lo que nosotros hacemos en respuesta a lo que usted ha hecho por nosotros, en gratitud por todo lo que nos ha entregado. Padre, le rogamos también que su palabra pueda ser buena para nuestras vidas, que podamos tomar buenas decisiones también, Señor, se lo pedimos. Que, Padre amado, usted dirija la enseñanza por medio del Espíritu Santo, nos hable y nos convence en nuestro corazón, Señor. Por favor, se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con algunas alabanzas, así que voy a invitar acá adelante, hermano Joel, quien va a comenzar entonces dirigiendo la adoración. Hola hermano, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Me puedes levantar el dedo porque no escucho nada yo? ¿Se escucha bien? Amén. Sí, ¿todos me escuchan? Bien, donde estén, en su lugar, en sus casas, les invito a que se puedan poner de pie para que cantemos a nuestro Dios. Aquí también, hermanos, por favor, pónganse de pie. Vamos a cantar esta canción que es conocida, Tu nombre levantaré. Acompáñenme con las palmas, allá en sus casas también aplaudan. Bien, vamos a cantar. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda vamos a morir de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Repetimos la canción. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, tu trono, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de tu cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Amén, hermanos, ahora les invito a cantar una canción de adoración al único Dios que puede salvar. Vamos a cantar Cristo puede mover montes. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión.
bendición. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cantamos fuerte: Cristo puede mover montes. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mis hermanos, ahora invito al pastor Felipe, por favor, a pasar. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga mucho. Espero que Dios esté bendiciendo grandemente sus vidas. Vamos a pasar el mensaje de esta tarde, pero antes quisiera pasar a una exhortación, que no sé si a lo mejor va a durar lo mismo que una predicación, pero es necesario poder escuchar la exhortación que Dios tiene para nosotros como iglesia también. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Padre que nos dé sabiduría para entender lo que Él quiere enseñarnos en esta noche. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, gracias porque las alabanzas que entonamos, Señor, son hermosas para usted, para la gloria y honra suya, Señor, las cantamos. Le rogamos, Padre, por favor, que el mensaje que usted tiene para nosotros en esta exhortación pueda ser buena, Señor, nacida 100% de su palabra, de su voluntad. Le rogamos también para que pueda ser aceptada y tomada por cada uno de mis hermanos. Le rogamos, Padre, que usted pueda bendecir el hogar de cada uno, Señor, de sus miembros, de sus hijos, que de seguro se están reuniendo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Hablaba yo en la mañana con los macrolíderes y así también lo he podido hablar ya con algunos hermanos de la iglesia y creo que es un mensaje apropiado también para hoy. ¿Cuál?
Resulta de que hay una mini división dentro de Peniel, la cual me gustaría que usted supiera, y aunque pareciera que no existe, sí está. ¿Por qué pareciera que no existe? Porque no es algo que se comenta, no es algo que se esté hablando frente a los demás o murmurando, porque, bueno, gracias a nuestro Señor, uno de los pecados que Peniel ha estado trabajando mucho durante estos años, el Señor, es la murmuración. Es algo que, bueno, usted sabe como pastor, lo detesto y espero que usted también, porque la palabra de Dios así lo enseña. Entonces, una de la exhortación que me gustaría tratar es justamente de esta mini división que ha existido dentro de Peniel en nuestra mente. ¿Por qué hablo de nuestra mente? Porque es nuestra mente la que está combatiendo en esta división justamente. Y tenemos entonces dos extremos dentro del pensamiento. Tenemos al extremo el extremo uno, que son aquellos que se jactan de su fe, diciendo yo soy un hombre de fe. Y hay otro grupo, ¿cierto?, que dice, sí, pero yo soy responsable. Y nacen dos grupos dentro de Peniel, donde hay una lucha constante de ideas y de pensamientos, ¿cierto? Aquel que está en la posición de la responsabilidad menosprecia y juzga a aquel que está sobre espiritualizando las cosas por causa de su fe. Así como aquel que está en esta otra posición de la fe sobre espiritualizando las cosas, juzga a aquel que es irresponsable diciendo que le falta fe. Y esto es justamente por lo que estamos viviendo, lo que es la pandemia, lo que ha establecido el Ministerio de Salud, lo que se ha establecido como sociedad también, ya como una nueva normalidad. Sin embargo, la responsabilidad y la fe no son dos cosas opuestas. Bíblicamente, la responsabilidad y la fe son dos atributos que también tienen que ir unidas. En un cristiano tienen que haber ambas. Y tenemos que buscar el equilibrio correcto en esto. Entonces, que no siga habiendo una discusión o una diferencia, porque ha sido notable y he podido notarlo desde mi posición como pastor, que algunos hermanos que tienen mucha fe y que se jactan de su fe, solo se juntan con ellos, con los sobreespirituales, y aquellos que hablan de su responsabilidad, solamente se juntan con aquellos que son responsables. Pero, hermano querido, esta división ha sido notoria, al menos delante mío, y creo que otros también lo han podido notar, lo cual está haciendo daño a nuestra iglesia. Tal vez hoy no es un gran peligro, tal vez hoy no es un riesgo de una división total de la obra de Dios, pero sí va a poder ocasionar más adelante una división si nosotros continuamos con este pensamiento. ¿Por qué? Más adelante, hermano, no solamente va a estar el pensamiento, sino también la rivalidad. Y la rivalidad no va a ser solamente en un tema, sino en dos o en tres. Y la iglesia ya no va a estar en un mismo sentir, sino que cada uno va a estar queriendo pensar lo que quiere pensar, la idea que quiere para él y para su familia, y bajo eso va a guiarse, no bajo la palabra de Dios. Yo quería hoy hablar de este equilibrio, el equilibrio correcto de no pasar hacia el lado de la responsabilidad ignorando la fe, o aquel que cree que la fe basta ignorando la responsabilidad. Entonces, creo que es importante que hablemos de este tema. Primero vamos a tratar el tema del juicio. Acompáñame a Romanos 14. Por favor, vamos al libro de Romanos. Encontramos de que Dios ha dado libertad a todo creyente, a todo hermano de la iglesia, ha dado una cierta libertad que usted puede escoger sin salir de los parámetros. Esta libertad, al salir de los parámetros, viene a ser pecado. Y al salir de los parámetros hacia adentro, también viene a ser pecado. Hay una libertad que Dios ha dado al hombre. Libertad que usted y yo debiéramos regirnos bajo la voluntad de Dios también. Pero Dios ha dado opción para que el hombre tome decisiones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hermano, ¿hasta dónde uso mi falda?, dice una mujer. ¿La uso hasta el tobillo? ¿Lo uso entre el tobillo y la rodilla?
Uso la falda hasta la rodilla, la uso 4, 5, 6, 10 dedos arriba de la rodilla. Desconozco cuál será su posición. Estoy seguro que si nosotros ponemos una regla en esta iglesia, lo más probable es que aquí van a haber muchas mujeres que se van a quejar. Entonces hay una cierta libertad. Obviamente, sin pasar a los parámetros de mostrar su desnudez, usted puede vestirse, pero siempre cuando sea para agradar a su Señor, a su Dios, como la Biblia lo enseña. Pero hay una libertad, así como los varones la corbata. No sé si usted pensará, pero la corbata no es santa ni te santifica. Sin embargo, la usamos para poder agradar, ¿cierto? Para poder querer estar bien ordenadito, para agradar al Señor lo que queramos, pero eso no transforma el alma mío, ni va a tener mejor comunión yo con Dios, sino que se trata de una decisión mía de querer vestirme de esta forma. Estoy en libertad de poder ponerme corbata o no ponerme corbata, siempre cuando entienda de que si no me pongo corbata sea para agradar a Dios, como aquel que se la pone, que también lo hace para agradar a Dios, no para contender con el hermano, no para discutir con el hermano, no para poder crear una división o un pleito de lo que yo hago, de lo que yo pienso y tratar de imponer este mismo pensamiento en los demás. Entonces, hermano querido, es importante que leamos este capítulo 14 porque acá la palabra de Dios nos va a ayudar con esto. Dice, recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. No dice júntate solamente con aquellos que tienen el mismo pensamiento que tú. Dice que debes recibir a aquel que no lo tiene como tú. Pero fíjate cuál es lo que pide Pablo cuando tú te reúnas con alguien que tiene un pensamiento diferente en cuanto a tu libertad. Dice, pero no para contender sobre opiniones. Qué importante es esto, hermano. Pero si yo me he de juntar con otro que piensa diferente a mí en cuanto a opinión, hermano, no estoy hablando en cuanto a pecado, no estoy hablando de fornicación, es fornicación, el robo es robo, el adulterio es adulterio, ¿ok? Eso dejémoslo a un margen. Estamos hablando de la libertad que Dios nos ha entregado, ¿ok? La palabra de Dios habla de que cuando tú te juntes con aquel que es débil, no te juntes con él para contender acerca de asuntos. Por ejemplo, hagamos que fulano, que se jacta de su fe, se junta con algún responsable que está metido en su casa y no quiere salir de casa, y están allí, se juntan, y el hermano lo primero que le pregunta es, oye, soy hombre de poca fe. Hermano, ese tipo de conversación no va a llevar a ningún lado, solamente va a llevar a más distanciamiento, a más rencor, a más odio entre ellos, y a querer también agarrar más su posición y tratar de defenderla más, llevándonos al extremo nuevamente. Y aquí, hermano, el problema. El problema es cuando nosotros mismo generamos el problema. Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Cierto? Ese dice, no, yo como carne, yo como legumbres, yo no importa qué tipo de carne, yo como cerdo, ¿sí o no? Porque Dios santificó todas las cosas en Cristo, está todo santificado, eso de la ley no es para nosotros, nosotros podemos comer de todo, pero también hay otro que piensa y dice, y el que no come, perdón, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Tal vez él también tiene su fundamento bíblico. El que come legumbre dice, yo soy como Daniel. Daniel comió solamente legumbre y le fue muy bien en cuanto a su salud, por lo que no hay ningún problema. Comamos solo legumbre, es más bíblico. Y saben, mi hermano, ambos podrían haber tenido su argumento bíblico para poder menospreciarse o juzgarse el uno al otro. Pero Pablo está condenando esta actitud. Dice luego, mira por favor, el que come no menosprecia al que come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, y acá hay una pregunta, dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Hermano, ¿quién eres tú para ponerte en una posición para juzgar a los demás si ellos creen o no creen como tú, si ellos opinan o no opinan como tú? Hermano, usted no murió por ningún hermano, usted no murió en la cruz por ninguno de ellos, usted no ha salvado a ninguno de los hermanos. Esto lo hizo Cristo y esto lo hace a él el Señor de nosotros. Por eso dice el versículo aquí, sigue el 4, dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5 dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
¿Qué pasa? En la iglesia en aquel entonces en Roma no solamente habían gentiles, sino que también habían judíos. Los judíos guardaban el sábado, pero los gentiles guardaban el día domingo. Entonces ellos discutían y decían, oye, no, el día correcto que hay que guardar es el día sábado. Y otro decía, no, el día correcto que guardar es el día domingo. Y Pablo acá dice, uno hace diferencia entre un día y otro, pero otro dice que todos son iguales. No, cada uno esté convencido con respecto al día en su propia mente. Si usted va a tener el día domingo como para el Señor, hágalo para usted, para la gloria de Dios, para Él. Amén. No para usted para contender con otros. Luego dice, el que hace caso del día, versículo 6, lo hace para el Señor. ¿Se fija? Y el que no lo hace, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. No importa qué posición tú tengas, siempre y cuando entiendas que esta posición es solamente para agradar a Dios. Y este es un punto importante, porque cuando usted quiera agradar a Dios, usted se va a ir al centro, inmediatamente buscará un equilibrio. Véalo usted. Aquel que se jacta de su fe, ¿cierto? Y dice, no, que mi fe, yo creo en Dios, a mí no me va a pasar nada, en cierta forma está tentando a Dios, ¿sí o no? Usted puede lanzarse a un edificio y confiar en Dios, ¿cierto? Y decir, no, si no me va a pasar nada porque confío en Dios. Pero usted se tiró del edificio y se reventó en el suelo. ¿Por qué? ¿Faltó fe? No, usted tentó a Dios. Dios nunca le dijo que la fe es una fe ciega. La fe está basada en las promesas de Dios. ¿Me entiende? Dios nunca le dijo, tírese de un edificio y yo te voy a proteger. Eso nunca lo dijo. Por lo que él no tenía responsabilidad alguna de protegerle en ese instante. Usted está tentando a Dios. Es como que yo deje mi auto abierto toda la noche y orando al Señor le diga, Señor, tú me lo vas a cuidar. Y mañana ya no va a estar el auto. Eso ya no es culpa de Dios, es culpa mía, porque faltó responsabilidad en mi vida. Yo no puedo estar en esta posición, ¿cierto? Y esperar que Dios haga todo cuando yo también tengo mi responsabilidad y tengo que cumplir. Amén. Así como el otro que está acá en el otro lado y habla de la responsabilidad, tu responsabilidad jamás debe pasar por encima de la ley de Dios. Usted tiene su responsabilidad de cumplir con aquellos que nos mandan, ¿cierto? Con aquellos que nos lideran. Amén. Pero hay una ley por sobre la ley humana, la ley de Dios. Y esa ley de Dios, la ley divina, está por sobre la ley del hombre. Y si el hombre dice, no te congregues, y Dios me dice, congrégate porque es una ordenanza, congréguese. Pero pastor, estoy faltando la responsabilidad. Está faltando la responsabilidad de Dios por querer cumplir la responsabilidad del hombre. Por lo que hay que buscar el equilibrio correcto. Es por eso que la fe y la responsabilidad no se tienen por qué contraponer. Están juntas, están unidas y debiera estar en cualquier corazón de un cristiano maduro. Y eso es lo que tenemos que alcanzar. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios siempre se va a ir al medio, siempre va a llegar a la misma posición. Es por eso, si usted cree que no ha de comer carne o usted solamente legumbre, hágalo para el Señor. En cualquier momento el Señor, cuando usted quiera estar agradando a Dios, va a entender el asunto y Dios lo va a poner en medio. Pero no soy yo quien va a juzgarle, no soy yo quien debe menospreciarle en su decisión. Dice versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién somos? Del Señor. Del Señor. Una de las cosas que iba a hablar justamente hoy día en cuanto al mensaje de la oración es acerca de esto, de justamente este punto. Somos del Señor, dependemos del Señor. Yo no dependo de mi fuerza, de mí mismo. Hermano, ¿usted cree como cristiano que si hubiera salido rechazo, a usted le hubiera ido mejor? ¿O si hubiera salido apruebo, a usted le va a ir peor? Mi hermano, nuestra vida no está en las manos de un político. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y punto. Y si a lo mejor sale afectada alguna cosa, lo que va a salir afectado quizás va a ser la economía, la parte de la plata, el dinero, pero no tendría por qué afectar tu vida espiritual. Hermano, a veces nos enfrascamos en problemas terrenales cuando nosotros entendemos que somos celestiales. Nuestra patria no está en esta tierra para venir a discutirla.
Nuestra patria está en los cielos. Y allá tenemos un rey justo y poderoso. Y cual sea nuestra situación en la tierra, Él ha prometido que Él nos cuidará, Él nos alimentará. Hermanos, si yo soy de los que pienso que porque un partido político salió, Él me va a hacer mejor, nunca entendí quién es mi proveedor en realidad. Mi proveedor es Dios. Y Él me va a dar. Y Él me va a entregar todo lo que necesite. Y no me va a faltar nada. Mi hermano, quiero que usted entienda que es Dios a quien usted sirve. Es a Dios a quien usted le debe, ¿cierto? Toda su vida. Dice el versículo 9, ya para ir terminando, dice, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, y acá volvemos a hacer la pregunta, y vuelve Pablo a hacer la pregunta, dice el versículo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y luego dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermano, ninguno de los dos debiera menospreciarse, ni ninguno de los dos debiera juzgarse. El que cree tener mucha fe en Dios, no menosprecia a su hermano. Y aquel que es quiere ser responsable en toda área, hermano, no juzgue a su hermano. Busquemos y entendamos de que yo no le pertenezco a usted, ni usted a mí. Nosotros le pertenecemos a un Señor y a Él daremos cuenta de nuestras decisiones. Por eso el versículo continúa y dice, ¿por qué menospreciar a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo, el día de mañana, estaremos parados frente a Jesús y seremos juzgados las decisiones que hemos tomado. En cuanto a nuestra libertad, procuremos que la libertad que Dios me ha entregado no venga a ser de estorbo a otro o a la libertad de otro. Que no venga mi libertad a querer oponerse sobre la opinión de otro. Cuando es una opinión, la cual quizás, ¿cierto? Y digo quizás, mi opinión está basada solamente en la carne. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que haya un equilibrio, que sea un cristiano responsable, lleno de fe. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y para poder entender esto, creo que es solamente oración, entregarnos a nuestro Señor y decirle, Señor, yo quiero servirte a ti, yo quiero hacer tu voluntad. He podido ver algunas manifestaciones silenciosas dentro de la iglesia en este sentido, algunas críticas silenciosas, ¿cierto? En este sentido, de aquellos, ¿cierto? Que dicen, no, juntémonos a la iglesia, hagamos aquí, allá, si no importa que aquí, allá. Hermano, mira, escúcheme bien. Mientras lo que me manda el gobierno no se oponga a la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer, porque Dios me manda a obedecerlos. Pero si eso que el gobierno me está mandando, el Ministerio de Salud me está mandando, interrumpe la ley de Dios o va en contra de lo que Dios ha establecido, entonces prefiero obedecer a Dios. Amén. ¿Entendió los parámetros? Por ejemplo, ¿me afecta espiritualmente usar mascarilla en la calle? No, no te afecta. No vas a ser menos espiritual por usarlas, ni más espiritual por hacerlo, ¿cierto? Pero Dios me manda a someterme a mi autoridad, por lo que la voy a usar, porque no me afecta. Pero si el gobierno viene y me dice, no te congregues, y Dios dice, congrégate en el libro de Hebreos 10:25, lo voy a hacer, me voy a congregar. ¿Me entiende? Aunque esto parezca ser irresponsable frente al gobierno, tengo que entender de que primero está mi Señor. Amén o no. Primero está mi Dios. Hay muchas cosas. Si el gobierno me pidiera hoy y dijera, tienen que usar todos polera roja, eso no afecta. No afecta mi santidad, no afecta la vida espiritual. Dios nunca mandó que usáramos solamente poleras azules. Por lo que lo voy a hacer, me voy a poner polera roja. ¿Me entiende? Y no voy a ser un rebelde contra la autoridad que Dios ha puesto. No sé por qué lo harían, pero lo haría. Y lo haría para poder someterme a ellos, ¿cierto? Pero si me pide algo que va en contra, como por ejemplo dejar de orar, no lo haría jamás. Amén. Dejen de leer la Biblia, no lo haría jamás. Y vamos a ver un ejemplo ahora. Acompáñame al libro de Daniel, por favor, libro de Daniel capítulo 6.
Porque Daniel vivió este mismo caso que estamos viviendo en la actualidad y que quizás, ¿cierto?, dentro de unos años más vamos a comenzar a vivir, que es la persecución de nuestra fe. Dice el libro de Daniel, capítulo 6. ¿Están allí? Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Contra qué van a buscar ellos hacerle caer? Contra la ley de su Dios. Ellos sabían que Daniel era un hombre íntegro. Ellos sabían que Daniel era un hombre que no iban a encontrar jamás alguna falta para poder acusarlo y para poder sacarlo de la posición que el rey le quería poner. Pero dicen, pero tenemos la fórmula. Él jamás fallaría a la ley de su Dios. Jamás. Es un hombre que va a cumplir la ley de Dios, cueste lo que cueste. Y es allí entonces, dice la palabra de Dios, que ocurrió lo siguiente. Dice versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuántos días tenía que Daniel dejar de orar o pedirle a su Dios? 30. Cualquier cristiano de esta época diría, bueno, no oro en 30 días, total, sigo orando en 30 días más. ¿Sí o no? Bueno, no me congrego durante el tema durante el tiempo de la pandemia, total, después me voy a poder congregar todo el resto del año. ¿Qué hizo Daniel en relación a esto? Miremos el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de sus Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. No ha confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey delante del rey, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Jerusalén? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. La palabra de Dios nos enseña de que Daniel, cuando supo del edicto, no dudó en abrir las ventanas de su cámara, arrodillarse como lo hacía siempre y orar a su Dios. Mi hermano, si hoy se dictara cualquier ley en Chile que vaya en contra de la ley de Dios,
el cumplirlo sería faltar a la ley de Dios. Pero el no hacerlo sería ser responsable frente a los hombres, ¿no? Pero el hacerlo sería ser irresponsable frente a los demás, pero también ser fiel a la ley de Dios. Quiero dejar en claro este punto, hermano. Daniel no está sobre espiritualizando como aquellos que están en esta posición acá, ¿no? Porque si a Daniel, el rey Darío, le hubiera pedido que todos, ¿cierto?, se pusieran el mismo color de chaqueta, él se lo hubiera puesto, no hubiera tenido ningún problema. Estoy seguro que Daniel jamás faltó en ningún punto a lo que el rey Darío le mandó. Siempre lo hizo. Pero cuando se trató de algo que iba directamente en contra de la ley de su Dios, entonces Daniel dijo, esto yo no lo hago. Esto yo no lo hago. Hermano, aquellos que se jactan de su fe y dicen, ¿para qué usar barbijo? Eso es de falta de fe. Solamente se trata de un corazón lleno de rebeldía. Nada más. Porque el usar un barbijo, una, te va a proteger. Dos, que vas a proteger a los demás. Y tres, vas a estar obedeciendo la ley que Dios ha puesto en esta tierra. ¿Me entiende? No te hace menos santo. Perdón, sí te hace menos santo. Pero ¿sabe qué es importante, hermano? Aquel que está en este otro lado juzga, ¿cierto? Pero no entiende que hay ciertas cosas que nos están pidiendo que como iglesia no podemos acceder. ¿Sí o no? Por supuesto. Mi hermano, el COVID, cuando la iglesia en su inicio se cerró por causa de ella, y aunque asimismo, ¿cierto? Aún la iglesia no se había puesto todavía una ley en contra de esto, Peniel cerró sus puertas para poder evitar, ¿cierto? El contagio. Se recuerda de eso, ¿no? Pero hermano, fue en su tiempo cuando no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Nadie conocía lo que era el COVID, todos habíamos escuchado lo que era el COVID, nadie había vivido esto, tratamos de cuidar a aquellos que eran ancianos, teniendo unos 3 cultos con los ancianos ahí arriba, evitando tener contacto con ellos durante ese tiempo. Sin embargo, las iglesias, y hablo de todas, cerraron sus puertas para continuar con la congregación por solamente el internet, lo cual no es malo, lo cual, insisto, no es malo, porque es una buena opción. Pero hermano, estamos viendo de que el tiempo pasa y la iglesia necesita tener relación unos con otros, comunión unos con otros. La Biblia también nos manda a tener comunión los unos con los otros, por lo que es necesario el reunirnos. ¿Sabe, hermano, que en la peste negra, cuando ocurrió esto, la peste negra, la iglesia no tenía internet y también se prohibieron juntarse en las iglesias? ¿Cómo lo hacían entonces, pastor? Bueno, ellos se reunían a escondidas porque también estaba prohibido poder reunirse. Y a escondidas y con protección para poder cuidarse, ¿cierto? Y para poder no enfermar a los demás, pero se reunían cumpliendo así la ordenanza de Dios. Mi hermano, el COVID, como lo dije hace unos años, hace unos meses atrás, el COVID es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque el COVID no tiene en su mano la muerte y la vida, la tiene Dios. Dios maneja el COVID, Dios decide quién parte y quién muere o quién vive. Es Él quien toma la decisión. El COVID es solamente una herramienta que Dios usa para llevar a cabo, ¿cierto?, sus propósitos. Amén. Por lo que nosotros tenemos que verlo de esta forma. Amén. La vida y la muerte descansan en las manos de Dios y Él decide si yo voy a partir o no, si yo me voy a enfermar o no. He conocido casos de personas que se han cuidado todo esta pandemia y se enfermaron encerrados en sus casas. Como he conocido casos de gente que trabaja todo el día en la calle y no se ha enfermado. Y usted se puede dar cuenta de esto. Yo, por ejemplo, me vine a enfermar 2 meses después de que mi esposa se enfermó y dormí con ella, vivía con ella. Y sabe, mi hermano, 2 meses después me vine a enfermar, ni siquiera tal vez por ella misma, tal vez por otra persona. ¿A qué se debe? Bueno, se debe también a voluntad de Dios. Es un siervo de Dios el COVID. Él decide. Pues la vida y la muerte están en su mano y descansan en Él.
Si hoy Dios decide llevarme, tal vez lo va a hacer con el COVID o sin COVID, porque la voluntad de Dios se va a cumplir igual. Tengo que descansar en saber de que eso va a ser así, pero no abusar de esto y pasar a ser un irresponsable y sentirme con el derecho de decir, oye, mira esto. No, sino también cumpliendo, obviamente, mis responsabilidades como corresponde. Hermano, quiero dejar en claro que como pastor no estoy de acuerdo con la irresponsabilidad que puede existir dentro de la iglesia de algunos hermanos. Amén, de estar tentando por su fe a Dios. Pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que están aterrorizados por el COVID y que por su responsabilidad o querer ser responsable con los demás y con Dios, o sea, con los demás y con la política o con el servicio de salud, están faltando la responsabilidad de lo que Dios nos ha mandado. Muchos ministerios se han dejado de hacer en Peniel cuando usted es responsable de poder cumplirlos. Amén o no. Hay ministerio el cual Dios le ha entregado a usted este año 2020 y usted tiene que llevarlo a cabo. ¿Y por qué no lo ha llevado a cabo? No lo he cumplido, pastor, porque estoy aterrado por el COVID. Y he dejado de servir a Dios porque me he vuelto un esclavo de ese mismo miedo. ¿Sabe, mi hermano querido? O tal vez he usado al COVID como excusa, como algunos lo han hecho, para no servir a Dios. Y eso es verdad, pues también lo he podido notar. Creo que es tiempo, hermano, de levantarnos. Creo que como iglesia es momento de sacudirnos. Es momento de comenzar a ponernos en el centro. Que dejemos de juzgar a los demás. Que dejemos de menospreciar a los demás. Que busquemos el equilibrio en esto. Es ser un cristiano lleno de fe, pero también responsable. Amén. Entender de que voy a servir a mi Dios antes que al hombre, que voy a obedecer la ley de Dios antes que la ley del hombre, que seré responsable siempre y cuando no pase por encima de lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces, esto es más o menos lo que yo quería hablar con usted. Espero que usted pueda tomar la decisión correcta. Espero que dejemos de juzgar, y vuelvo a insistir, a lo mejor no en el pelambre, pero sí en nuestra mente, dejar de juzgar a los demás, dejar de juzgar a la iglesia de lo que hace o no hace. Dejemos de juzgar, de menospreciar y tomemos nuestras decisiones conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Perfecto. ¿Qué hora es? 7:44. Bien, ¿pasamos el tiro al otro estudio? ¿Sí? ¿O cantamos una par de alabanza para distraer un poquito, ya? Hermano Joel, venga por favor, vamos a cantar a nuestro Señor. Y luego continuamos con la enseñanza, amén. Tomémoslo como un culto doble. Venga por favor, hermano Joel. Bien, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a cantar una canción antes de pasar a la predicación. Vamos a cantar esta canción que se llama El Señor es mi pastor. Cantamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará
descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, y nada me faltará. Mi hermano puede tomar asiento. Voy a invitar nuevamente al Pastor Felipe. No pasó nada, estamos bien. Gracias al Señor. Muy bien. Gracias, hermano Joel. Bien, estábamos estudiando la semana pasada con respecto a la oración. Hablábamos de que íbamos a ver una seguidilla de mensajes con respecto a la oración. Recordábamos en Lucas 11, Mateo 6, donde un discípulo se acerca, bueno, los discípulos se acercan y le dicen al Señor, después de verlo orar, Señor, enséñanos a orar. ¿Se recuerda que de eso se trataba el mensaje? Sin embargo, Jesús en el capítulo 6 del libro de Mateo, ¿cierto? En vez de enseñarle a orar, primero le va a enseñar qué no es la oración o cuáles son los estorbos de la oración. ¿Sí o no? Y hablábamos de la hipocresía. ¿Se recuerda que uno de los estorbos era la hipocresía? Acompáñame rápidamente entonces al libro de Mateo capítulo 6 y vamos a dar lectura, por favor. Dice el versículo 5, dice la palabra de Dios así. ¿Me alcanza? A la conexión. Mauro, por favor, si puedes venir a ver esto. ¿Me alcanzan a escuchar por ahí? Hermana Sonia, ¿me escucha? Y ahora sí me escucha. Se habla de la conexión que se restablece.
Bien, vamos entonces. Estábamos hablando entonces de los estorbos o aquello que perjudica nuestra oración. Y lo primero que encontrábamos de estos estorbos de la oración era la hipocresía. ¿Se recuerda? Por eso dice el versículo 5, cuando oréis, no seas como los hipócritas. Lo primero que vemos del estorbo de la oración es la hipocresía, ¿no? Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entre tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Okay, hasta ahí vimos la semana pasada, hablando justamente de que la hipocresía es un estorbo en nuestra oración. Hablamos, ¿cierto?, de tipo de hipocresías. Hablamos de los que piden perdón cuando ellos no son capaces de perdonar a otros, ¿se recuerda? Eso es hipocresía. Los que hablan consigo mismos, ¿se recuerda del fariseo que decía, que hablaba consigo mismo? Habíamos visto la semana pasada también de los que piden por ellos, solamente por ellos, y no por los demás, ¿cierto? Para ellos. Oran por sus codicias. Hablaba el libro de Santiago capítulo 4. También desconocer la voluntad de Dios. El desconocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Me lleva a orar bajo mi propia apreciación. Es una hipocresía ir a Dios cuando voy a pedir algo a su voluntad y quiero algo que sea a mi voluntad. Es hipocresía. Hablábamos también de los que confiesan, de los que no confiesan su pecado, hipócritamente se presentan delante de Dios como si nada ha pasado, cuando ellos tienen su vida cargada de pecado y vienen a pedir al Señor. Entonces hablábamos de ese tipo de hipocresía. Los que quieren ser escuchados, pero no quieren escucharse. Recuerda, la palabra de Dios dice que es abominación a Dios la oración del que menosprecia la ley de Dios. Y también por último hablábamos de los orgullosos, ¿cierto? Los orgullosos también hablábamos también de que era un tipo de hipocresía. Problemas matrimoniales, ¿cierto? Problemas con las demás, siempre se va a ver afectada mi relación vertical con la horizontal. Y hablábamos también de la falta de fe. Amén. Pedir a Dios sin fe, como dice el libro de Santiago, capítulo 1, 6 al 7, son estorbo a nuestra oración. La hipocresía es un estorbo a nuestra oración. Lo veíamos la semana pasada, hoy continuamos. Dice el versículo entonces que nos compete hoy. La palabra de Dios dice, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Perfecto. ¿Sabe, mi hermano? El otro estorbo que tenemos es justamente orar como un gentil o ser un gentil. Hay un estorbo en la oración por nuestra, bueno, definamos primero gentileza o gentil. La palabra gentil es la palabra en griego ethnikos. Esta palabra se refiere a una persona no judía, forastera, alguien que es pagana, que viene con otro tipo de adoración, no pueblo de Dios. A eso se refiere la Biblia con la palabra gentil. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de una persona del pueblo de Dios, sino de alguien que no conoce a Dios. La Biblia nos habla de que nosotros no nos volvamos gentiles o la forma en que los gentiles oran, ¿cierto? Porque los gentiles no son escuchados por causa de esto. Ayer, como le hablaba ya recientemente, leyendo un mensaje de un hermano, decía, si el cristiano cree que su economía depende de un gobierno, pues nunca supo quién era su proveedor. Al menos yo lo encontré bastante sensato lo que decía este hombre, ya que un cristiano que piensa que su vida mejorará o empeorará por un gobierno, está errado. Nosotros somos hijos de Dios, dependientes de Él, esperando el verdadero gobierno que es nuestro Señor Jesucristo. Si algún gobierno he de apoyar, es ese. Amén. Yo no voy a apoyar a hombres, voy a apoyar a mi Cristo que viene a reinar sobre esta tierra por 1000 años. Y créame que ahí voy a estar. Amén. Entonces es allí donde está mi verdadero interés. Amén. Pero sin embargo, un muchacho pone un mensaje allí que no tiene nada que ver con el tema en realidad, pero lleno de esa amargura de los jóvenes que hay hoy en día, ¿cierto? Una amargura que le ha nacido, un resentimiento por causa de injusticias que ellos viven y todo lo demás. Puso esto. ¿Y los no cristianos los dejamos a la deriva?
Y sabe, mi hermano, creo que es una pregunta que a lo mejor muchos en el mundo preguntan y dicen, oye, o sea, si yo no soy cristiano, yo no soy de tu religión, ¿Dios no me escucha? Mm, La verdad es que obviamente que toda persona que está en el mundo está a la deriva propia o en el mundo, pero no por voluntad de Dios, sino por voluntad propia. Creo que todos nosotros, todos tienen la misma oportunidad para acercarse a nuestro Señor, a Dios. Creo que todos tenemos las mismas opciones. Al menos, eh, espera un poquito, dice, y conocerle a nuestro Señor como Señor y Salvador. No somos más que los gentiles, y esto es verdad. Nosotros no hicimos algo más que los gentiles para poder ser escuchados en el cielo, sino que lo especial es nosotros en Cristo y en quien hemos confiado. Nuestra oración son escuchadas en el cielo no porque Felipe sea especial, no porque Felipe hizo algo, encontró la estrategia o porque Felipe es favorito, no, sino que mi oración es admitida en el cielo porque lo hago por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él me ha aceptado como su Hijo, porque el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles en el cielo por mí. Pero no se trata de que yo sea mejor que un gentil, ¿me entienden, no? Sino que todos tenemos las mismas posibilidades. Dice, solo la gracia de Cristo nos ha permitido que nuestras oraciones puedan ser escuchadas por nuestro Padre. Nuestro Padre no escucha las oraciones de los gentiles porque son peores que nosotros, sino porque el medio, el método y quién es el que ora que ellos utilizan son oraciones que no llegan, ¿cierto? Son ineficientes, no llegan al cielo. Si miramos con detalle, dice que piensan que por sus palabrerías serán oídos. De seguro los gentiles estaban acostumbrados a este tipo de rezo. Muchas religiones rezan con palabras repetidas de otros, sin dar a conocer realmente su corazón a Dios. Pero cuando un gentil repite que su oración, que su oración debe ser, pero cuando un gentil entiende que su oración debe ser hecha en el nombre de Cristo y que es necesario creer en Él, entonces su oración sí es escuchada en el cielo, cuando hay obviamente un arrepentimiento genuino en Él. Amén. Entonces, la palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Es imposible agradar a Dios o acercarnos a Dios sin fe. Algunos claman a Dios, pero sin fe. Y Dios no escucha tal oración, Dios no les oye. ¿Por qué no oye Dios a los gentiles? Hoy vamos a ver 3 puntos importantes. Primero, por el método equivocado que ellos usan. Segundo, por el medio equivocado que ellos usan. Y tercero, por la condición equivocada en la que ellos se presentan en la oración. Entonces vamos a ver estos 3 puntos. Amén. Ojalá lo alcancemos a ver. Dice, por su método equivocado. No hemos orado para este mensaje, así que vamos a orar para que Dios permita entender su palabra. Bendito Señor, le rogamos que su palabra en esta tarde, Señor, en esta noche, usted pueda usarla para enseñarnos. Tal vez nosotros tenemos claro, Señor, el tema como cristiano, pero no tenemos idea cómo defenderlo. Que hoy, Padre amado, podamos aprender. Que hoy también, Señor, aquellos que están escuchando su palabra, que a lo mejor no le conocen a usted como Señor y Salvador, sea la oportunidad en que ellos puedan rendir sus vidas delante de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos por esta palabra, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo hable en nuestra vida, en el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, por el método equivocado. La oración es una conversación con Dios, donde uno habla de corazón a corazón con Dios. Amén. Con el Señor. Uno le cuenta sus miedos, sus alegrías, sus anhelos, sus sueños. Uno le pregunta a Dios cuál es su voluntad, le alaba exaltándolo por medio de palabra hermosa. No sé si usted orando le ha dicho cosas lindas al Señor. Yo sí. Amén, ¿o no? Padre, usted puede ver el inicio de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí o no? O sea, vemos inmediatamente un reconocimiento de a quién está orando y en qué posición está aquel a quien está orando, ¿no? Entonces, vemos
una exaltación. Cuando usted ora, usted le conversa al Señor, usted le dice cosas, usted le dice, Señor, tengo miedo de esto, protégeme, cuídame, Señor, me gustaría poder comprarme una casita, tener un autito, Señor, me gustaría esto aquí y allá, hablar con Él, pedir por otros también, interceder pidiendo, Señor, te pido también por otro, te pido por la salud de mi hermano, te pido por esto, para que mi papá usted lo proteja. La oración es una conversación donde usted habla con el Señor y usted abre su corazón a Él. Más, cuando yo creo en el rezo, usted no habla con Dios, usted repite palabras de otro. No hay una comunicación de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su vida, lo que usted está viviendo, sino usted está repitiendo palabras de otros. Por eso Mateo 6 dice, y orando, versículo 7, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Ok? Este es el método equivocado. Este es el método equivocado. Hermano, hoy muchas religiones existe lo que es el rezo, donde uno repite palabras dichas por otros. ¿Ok? Después de esto, Jesús nos da a conocer, después de la palabra que dice, y no uséis vanas repeticiones, Jesús comienza con el Padre Nuestro, ¿cierto? Pero no sé si usted alcanza a ver la ironía. Una de las oraciones, uno de los rezos, perdóneme, más usados en el mundo entero es el Padre Nuestro. Pero un versículo antes de que Jesús comenzara con el Padre Nuestro le deja en claro algo. No usen esto como una repetición. No uséis vanas repeticiones. O sea, antes de poner y poder poner el Padre Nuestro como ejemplo de oración para nosotros, para que aprendamos a orar, les deja en claro, no repitan esta oración, no es la idea. No es la idea. Qué irónico, porque es justamente lo que se hace. O sea, fíjate, hermano, que muchas personas ponen oídos sordos, ¿cierto? Porque solamente conocen ellos desde el versículo 9 hasta el versículo 15 toda la oración de Jesús, pero no conocen las instrucciones de Jesús. Y la primera instrucción es, no seas hipócrita y no seas un gentil. ¿Por qué un gentil? Porque ellos oran de esta forma, repitiendo oraciones de los demás, donde yo no tengo idea de lo que quieren, donde no se dan a conocer sus peticiones, donde yo no sé lo que hay en su corazón, donde no sé si ellos me están alabando realmente. Y ese es el grave problema de los rezos. Hermano, escuche esto. En la Biblia tenemos alrededor de 650 oraciones escritas. Amén. 25 de ellas fueron registradas en nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguna de estas oraciones se repite. ¡Qué tremendo! Tenemos la oración de Ana, tenemos la oración registrada de Nehemías, bueno, varias oraciones de Nehemías, tenemos oraciones de David, tenemos oraciones de los reyes, tenemos oraciones de nuestro Señor Jesucristo, y ninguna de estas oraciones son repeticiones, son todas diferentes. ¿Qué te está enseñando, hermano? Que no hay que repetir, que no debe ser un rezo, debe ser una oración. Amén, ¿o no? Viendo yo un comentario de una persona que defiende el rezo, dijo que Jesús sí rezó. Y yo me metí un poco más porque quería saber, ¿ok? Metió. Y descubrí de que él dice que Jesús rezó en el Getsemaní porque dice que volvía a orar de la misma forma. 3 veces oró de la misma manera. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda falta, ¿cierto? De interpretación, de hermenéutica tenemos acá. Nuestro Señor Jesucristo fue a orar por la misma petición, pero no el mismo rezo, no las mismas palabras, sino que en su corazón le acongojaba que en ese día sería entregado por Judas y sería llevado a la cruz y moriría. Y Jesucristo fue a orar a su Padre y 3 veces le pidió lo mismo. Amén, ¿o no? Pero no significa que Jesús estaba rezando. Luego dijo, es que tenemos salmos que se repiten. Pero los salmos no son una oración, son alabanzas. Nosotros cantamos Renuévame. ¿Cuántas veces hemos cantado Renuévame?
Muchas veces, ¿sí o no? De hecho, hay un cántico de Moisés que hemos de cantar, ¿cierto? Bueno, perdón, solamente lo conocen los 144,000 que van a alabar, ¿cierto? Pero, sin embargo, es algo que se repite, ¿cierto? Es una adoración. Los ángeles que están delante del trono de Dios, santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿cierto? La Biblia nos habla de estos ángeles, tanto en Isaías 6 como en Apocalipsis 4, pero no es un rezo, es una adoración, es un reconocimiento. No porque hoy yo dije que Jehová es majestuoso, nunca más voy a repetir esa palabra. No, hermano, no es la idea. Usted puede repetir Jehová es majestuoso cuantas veces quiera. Amén. Siempre y cuando usted aprenda a orar. ¿En qué sentido? Que usted refleje lo que hay en su corazón a nuestro Señor. Usted le hable a Dios, le converse a Dios. Le hago una pregunta. Si usted llegara a mi casa, perdón, la voy a hacer al revés. Si yo llegara a su casa, golpeara la puerta de su casa, hermano Tito, y le digo, hola Tito, ¿cómo estás? Mucho gusto, a mí me ha ido muy bien. Espero que a ti también. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? Espero que todo esté muy bien. Saludo para ti, saludo para tu casa. Espero que Dios te bendiga y que te vaya muy bien. ¿Eh? Ahora llego mañana y vuelvo a golpear su casa. Hola Tito, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te ha ido? A mí muy bien. ¿Cómo está tu familia? Qué linda tu casa. Llego 3 días después. Hola Tito, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te ha ido? Llego 4 días después. En la paciencia del Tito, ¿cuántas veces me abriría la puerta? Estoy seguro que con la paciencia del Tito, la sexta vez, miraría cuando golpeen la puerta y si soy yo no me abre. La 10ª vez estoy seguro que el hermano Tito me va a estar esperando con agua caliente arriba de su casa para tirármela. O me va a llamar al carabinero. Me viene un loco a visitar, a hablarme siempre lo mismo. ¿Usted cree que mi relación con Dios puede crecer de esa forma? Voy a darme a conocer a Dios, voy a poder hablar con Él de esta forma. Hermanos, si la oración es la comunicación del hombre hacia Dios, pues créame que el rezo no es la forma. La manera correcta de orar es no con repeticiones ni con vanas palabrerías, sino conversando con Dios, hablando con Él, siendo sincero con Él, dando a conocer lo que hay en su corazón, alabando, exaltando, pidiendo por los demás. Amén o no. Es una oración. Eso es lo que Dios nos pide, no un rezo. Segundo, ¿por qué Dios no escucha a los gentiles? Por su medio equivocado. Por supuesto, cuando nosotros oramos, decimos en el nombre de Jesús, amén. Nuestro medio es Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No hay otro camino? No hay otra forma de acercarse a Dios, no hay otro método para acercarse a Dios que nuestro Señor Jesús. Amén, ¿o no? Pero la palabra de Dios nos enseña de que no hay otra opción para acercarme a Dios, no hay otro acceso que nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:22, vamos rápidamente. Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, pues fiel es Dios que lo prometió. Espérame un poquito, hermano. Perdón, hermano, espera un poquito. Vamos a dar lectura unos versículos antes, el versículo 19 al 21. Ahí sí. Al 22. Dice, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo. Déjeme explicarlo. En el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, era un lugar del tabernáculo y del templo de Salomón. ¿Se recuerdan, no? Era un lugar donde se ponía
el arca del pacto estaba cerrado, ¿cierto? Por una cortina y nadie podía entrar más que el sacerdote una vez al año, solamente con la sangre del cordero del sacrificio del Yom Kippur, que era el sacrificio por el año del pueblo, ¿cierto? Por los pecados, y entraba y rociaba esta sangre en un costado, en una esquina del altar, y presentaba el sacrificio delante de Dios. Si Dios había perdonado al pueblo, pues entonces el hombre salía del lugar santísimo y era un tiempo de celebración, ¿cierto? Porque Dios había perdonado al pueblo por un año. ¿Cuántas veces entraba el sacerdote al lugar santísimo? Una, a la presencia de Dios. Pero la Biblia nos enseña que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, sus hijos, tenemos acceso al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios, cuantas veces queramos. Cuantas veces queramos. Hermano, el orar es un privilegio. El estar delante de la presencia de Dios es un privilegio de todo cristiano. Hermano, no debiéramos nosotros estar enseñando a orar, o estar obligando a orar, o tener un libro de asistencia de oración. Usted debería venir a orar. ¿Sabe por qué? Porque es un privilegio. Mientras el pueblo de Israel esperaba con ansias este día del Yom Kippur, esta única vez en el año donde el sacerdote se presentaba delante de Dios, el sacerdote se purificaba todo el año para este día, para estar en la presencia de Dios. Y usted puede hacerlo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuantas veces quiera, pues nuestro Señor Jesucristo rompió ese velo, rompió esa cortina, abriendo este libro acceso, este libro libre acceso delante de Dios. Mira el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos acercarnos delante de la presencia de Dios porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado. Amén. Que bello está. Valore la oración. Nuestras oraciones solo son escuchadas por medio de Cristo. Es por eso que al terminar y al comenzar cada oración de un cristiano debe hacerlo en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Juan 14, por favor, versículo 13, dice así, 14:13. Juan 14:13. Téngalo en su mano, téngalo, escríbalo, memorícelo, para que usted pueda enseñar a otros este punto. 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ok? Mira el versículo 14, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando la Escritura menciona algo una vez es importante, pero cuando la Escritura lo menciona dos veces es mucho más importante. Pero si te lo está repitiendo dos veces en el mismo momento, es porque, por favor, entiéndelo. ¿Ok? Por favor, compréndalo. En mi nombre lo haré. Amén, ¿o no? Entonces, yo no puedo ir a orar en el nombre de San Pepito, no puedo ir a orar en el nombre de San Pedro, de San Pablo, de Juanito Pérez, de cualquiera. No puedo ir a orar en el nombre de ninguno, porque Dios no va a escuchar esa oración en el nombre de nadie, más que en el nombre de su Hijo. Amén, ¿o no? ¿Cuántos caminos hay al cielo? Uno. La Biblia así lo enseña. ¿En el nombre de quién debo orar? En el nombre de Jesús, de Cristo. Dos. Amén. Por favor, hermano, entendamos este punto, es muy importante. Y vamos a ponerle la guinda de la torta. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cuántos mediadores? Mediador significa alguien que está en medio y lleva una información de un lado a otro. ¿Quién es el único mediador? Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay más.
No hay más. Usted no puede orar para que vaya a ocupar este lugar su abuelita. ¿Sí o no? No es que pidámosle a nuestros antepasados porque ellos pueden pedir por nosotros. Eso no pasa. La Biblia no enseña eso. Hay un solo mediador. Se llama Jesucristo, hombre. No hay más. No hay mediador más que nuestro Señor Jesús. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador. Lo deja claro. ¿Sí o no? ¿Qué pasa, pastor, con esto que hablan de que ah, pueden abogar por nosotros? ¿Usted ha escuchado alguna por ahí, alguna persona que dice que fulana o fulano aboga por nosotros? ¿Se puede? No. Tenemos un solo abogado. ¿Cómo se llama el abogado según Primera de Juan capítulo 2 versículo 1? Vamos, léalo, por favor. Por favor, hermano, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hay un solo abogado en el cielo y no hay más. Nadie más puede abogar por sus pecados o por usted. Dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay más. No hay más. Hermano, tenemos un solo camino, Jesucristo. Tenemos un solo mediador, Jesucristo. Tenemos un solo abogado, Jesucristo. Solo en su nombre podemos llegar al cielo. Solo por medio de nuestro Señor Jesús podemos presentarnos delante del Padre. Amén, ¿o no? ¿Quedó duda el método? Hermano, espero que no haya quedado, perdón, el medio. No, no, espero que no quede duda en cuanto al medio. ¿Por qué Dios no escucha la oración de un gentil? Porque usa los métodos equivocados, porque usa el medio equivocado y por último, que es el último punto, es por su condición equivocada. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que Dios no oye a los pecadores. El libro de Juan, Juan 9:31, Juan 9:31, dice la palabra de Dios así. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La palabra de Dios nos deja en claro y no miente. Dice, Dios no oye a los pecadores. Ahora, pastor, pregunta. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 16, dice que todo hombre ha pecado. ¿Está en lo cierto? Entonces Dios no escucha a nadie. No, no estás en lo cierto. ¿Por qué? Es cierto que todo hombre ha pecado. Amén. Pero muchos de nosotros que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados han sido perdonados. Por lo que nosotros no nos presentamos más como pecadores delante de Dios, sino como justos. Es por eso que la palabra de Dios nunca más nos llama pecadores, nos llama justos, santos, redimidos, glorificados. Tenemos muchos títulos maravillosos, hijos de Dios, pero ya no volvemos a ser llamados pecadores porque la gracia de Cristo, su sacrificio, perdonó todos nuestros pecados, dejando nuestra acta en cero, totalmente perdonada. Nosotros hoy somos justos delante de Dios. Amén, ¿o no? Por eso dice el libro de Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no hay otra forma de ser justificado más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soy justo, no por méritos propios, soy justo por solamente la gracia de Cristo. Amén. ¿Se entendió eso? Amén. Mientras el gentil no tenga a Cristo en su corazón, su oración no es justificada, su oración no es escuchada en los cielos, porque su oración, ¿cierto?, está siendo hecha de un hombre pecador. Amén, ¿o no? De una persona que ha sido renovada, perdonada, justificada. Nosotros que hemos recibido perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos este libre acceso a la presencia de Dios. Ahora que no somos considerados pecadores, sino justos delante de Dios, porque nos perdonó de todos nuestros pecados. El Salmo 34:17, Salmo 34:17, dice la palabra de Dios, claman los justos y Jehová oye
y los libra de todas sus angustias. Pregunta, pastor, de nuevo, ¿cierto? Ahí está el preguntón por ahí atrás, ¿cierto? ¿Cómo le llamaba el preguntón? ¿Ya? ¿Escucharon la explosión, no? ¿Está todo bien? Ya, vamos a seguir. Dice que Dios oye al justo, ¿cierto? Clama al justo y Dios les oye. ¿Sabe, hermano? Este es un buen método que le dije al vecino que pusiera esa bomba para despertarlo a todos. Ya, así que no se asuste. Es solamente para despertarle. Dice, oye Dios al justo. La Biblia en la versión, la TLA, dice, Dios escucha a los suyos y los libra de sus angustias. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. Entonces me queda la conclusión, pastor, de que Dios no escucha a nadie. Porque Dios dice, clama al justo y Dios le oye. ¿Y qué justo? Si la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justos. Bueno, sencillo. Vuelvo a insistirle. Somos justos solo por la gracia de Cristo. A estos justos se refiere a nosotros, no porque nosotros obremos como ya hayamos alcanzado, ¿cierto?, la justicia de Dios, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados pasado, presente y futuro han sido perdonados, presentándonos justos delante de Dios. Amén. Perfecto. Para terminar, a los que Dios sí oye. Vamos a tratar de hacer este punto bien rápido. A los que Dios sí oye. Ya vimos que Dios no oye a los hipócritas, ni tampoco a los gentiles o los que oran como gentiles. Dios no escucha. Pero ¿a quién sí oye? Vamos a ver una pequeña lista. Al justo, a los que le temen, a los que guardan sus mandamientos y a los que buscan su voluntad. Viéndolo bien en serio, hermano, es un tema bastante largo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Vamos a orar entonces y vamos a terminar. Le invito primero a inclinar su rostro delante de Dios. Ya veíamos que Dios no oye al hipócrita, ni al gentil, ni a aquellos que son cristianos y actúan como gentiles tampoco. Hermano querido, es bueno que nosotros aprendamos a orar. Creo que la pregunta que hicieron los discípulos es una pregunta que nosotros debiéramos hacer al Padre. Señor, enséñanos a orar, siendo una petición. ¿Cómo se ora? ¿Cómo debiéramos orar? Bueno, no con hipocresía y no con el método, modo o con la actitud incorrecta, sino que podamos presentarnos delante de Dios de la manera correcta. Hermano, si usted es hijo de Dios y es un justificado delante de la presencia de Dios, aproveche su posición para permanecer en oración delante de Dios todo el día. Hay una recomendación de Pablo en Tesalonicenses que dice, orad sin cesar. Es orar sin parar, no te detengas. En todo tiempo, está en comunión con Dios, en todo tiempo, ora al Padre, en todo tiempo, clámala a Él, busca al Señor. Aprovecha, hermano, de que el velo ha sido roto, ha sido sacado de allí y hoy tenemos este libre acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo para acercarnos confiadamente al trono de gracia de nuestro Señor. Aprovecha esta oportunidad que Dios le ha entregado para orar. Hermano, tenemos una oficina, un cuarto de guerra, así le hemos llamado, donde usted puede venir si quiere todos los días a venir a orar. Usted en casa tiene libre acceso también de doblar sus rodillas y orar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Siempre es un buen momento para orar. Amén. Entonces, le invito a que usted haga un compromiso con Dios. Si usted es de los que le cuesta orar, dígale, Señor, desde ahora en adelante me comprometo a orar, a permanecer de rodilla delante suyo. La próxima semana, hermanos, vamos a ver a quién Dios sí oye. Y espero que al menos nosotros podamos cumplir estos 4 puntos. Ser una persona justa, temerosa de Dios. Ser una persona que guarda sus mandamientos y que le ama. Y ser una persona que busca hacer la voluntad del Señor. Lo vamos a estudiar a profundidad estos 4 puntos. Yo le pido, hermano, de que podamos permanecer en rodillas, de rodillas. Además que el primer mensaje que pudimos ver
Es algo real, hermano. La división puede ocurrir dentro de nuestra iglesia, frente a nuestras propias narices y por personas que nosotros amamos mucho. Yo ruego a nuestro Señor de que Él cuide a su iglesia Bautista Peniel y no permita que exista una división dentro de la iglesia, ni en pensamientos, ni en ningún sentido, sino que todos podamos tener un mismo sentir, que sea el mismo del Espíritu Santo, que esté hablando a su vida, esté hablando al mío. No permitamos la queja, la murmuración, no permitamos que alguien esté hablando de más, cosas que no tiene que estar hablando del otro. Podamos centrar nuestros pensamientos en ser un cristiano respetuoso, ¿cierto? Responsable, perdón, y lleno de fe. Vamos a orar y terminamos la palabra de Dios en esta tarde. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, queremos darle las gracias, Señor, por el mensaje de esta tarde. Bueno, ambos mensajes que usted nos ha entregado. Sin duda era necesario poder escucharlo, era necesario aprenderlo. Padre, yo le doy las gracias, porque en estos tiempos tan difíciles, llenos de controversia, de incertidumbre, de dolor, de llanto, de muertes, terremotos, enfermedades, gobiernos, Señor, que están dañando tanto al ser humano, problemas económicos. Padre, a pesar de todo lo que se está viviendo, los cristianos pueden permanecer de rodillas delante suyo. Y gracias, Padre amado, porque esto solamente lo podemos lograr solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios Todopoderoso, proteja a su iglesia. Guárdela, Padre, en medio de todo esto. Ruego, mi Padre, de todo corazón, que usted nos ampare, que usted nos ayude a tomar las decisiones. Y soy uno de los que está allí, Señor, en medio del problema. Ayúdanos a darnos cuenta de que no tengo que ser parte del problema, ni de juzgar y menospreciar a los demás, sino de vivir de la forma bíblica. Padre, te ruego, por favor, que nosotros podamos comprometernos a guardar nuestras palabras y a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias por el mensaje de esta tarde y siga enseñándonos a orar. O en esta ocasión que hemos aprendido a cómo no orar. Gracias, Padre Dios de los cielos, por su palabra en el bendito nombre de su Hijo Jesús, amado. Amén. Muy bien, iglesia. Se alargó un poquito, pero valió la pena. Amén. Amén. Vamos a cantar unas alabanzas más. Hermano Joel, sin botar el florero esta vez. Pase, por favor, acá. No, sí lo boté yo. Me dijeron que sí. Bien, hermano, nos ponemos de pie por última vez para cantar la última canción. Vamos a cantar Es por tu gracia. Cantamos. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no haya apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. No podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mi caso. No fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón
que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. ¿Cantamos el coro? No podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. ¿Puede tomar asiento, hermano? Invito al pastor Felipe para despedir el culto. Cristian. Bien, Dios les bendiga mucho. No olvidemos la reunión de varones que vamos a tener este jueves. La vamos a realizar acá mismo, pero que todos puedan cumplir con su asistencia. Amén. Vamos a seguir leyendo el libro que estamos aprendiendo y aprendiendo un poco más de nuestro Señor. También no olviden venir a hacer el aseo. Hermano, la idea de los grupos es que usted le pueda tocar una vez cada 2 meses. Pero si no soy capaz de venir a hacer el aseo a la casa del Señor una vez cada 2 meses, hermano, no sé qué otro método podemos encontrar para que la casa de Dios esté limpia. La verdad es que, hermano, no podemos estar dependiendo de una empresa externa para hacer el aseo en nuestra casa o hacer el aseo en nuestra iglesia. Es nuestra responsabilidad. Según entiendo, solamente del equipo grande que había para hoy, solamente vinieron 3 personas. Y eso es algo penoso. Amén. Yo espero que todos podamos poner de nuestra parte en este servicio y podamos venir a hacer el aseo del Señor. Sobre todo, entendiendo de que estamos en plena construcción de la iglesia, por lo que el aseo va a ser vital. Amén. Así que exhorto y animo a todos aquellos que están comprometidos con algún grupo que cumpla. Amén. También les recuerdo las promesas de la canasta familiar, ya que estas canastas familiares están destinadas para familias que están pasando necesidades y también para nuestros misioneros. Le animo a poder cumplir con su promesa con la canasta, así también con las ofrendas. Hay promesas que se hicieron a principio de año. Yo les ruego, por favor, hermano, que podamos cumplir con estas promesas, ya que estamos necesitando estas promesas para poder cumplir nosotros con algunas cosas de nuestra iglesia y pagar algunas cosas que se están haciendo. Amén. Entre ellas, la construcción justamente. Amén. Así que animo a la iglesia a poder cumplir con sus deberes, nuestras responsabilidades. Espero que así sea. Amén. Bien, vamos a orar. Creo que no hay ningún otro aviso. Oramos entonces y terminamos. Le invito a inclinar su rostro. Quiero invitar acá adelante a hermano Bastián. Pase acá adelante, hermano, por favor, y diríjanos en oración para terminar el culto. Oramos. Amado Señor, gracias Padre por el mensaje que nos ha dado. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Te ruego que cada hermano que ha escuchado, mi Dios, pueda aplicarlo, Señor, a su vida. Que
aprendamos y practiquemos, Señor, el orar, Señor, todos los días de hoy. Te ruego, Padre, por los que no pudieron venir también, para que puedan venir la próxima semana, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Protégenos, Señor, al momento de ir a casa y de regreso. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, Dios les bendiga. Bendiciones, iglesia.